fue denunciado por el diputado Esteban Paulón, diputado nacional por Santa Fe, por el socialismo, a quien tenemos acá en comunicación en No Hay Plata. Esteban, ¿cómo te va? Pablo Blanco te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, queríamos saber un poco de la denuncia. ¿Es incitación a la violencia? ¿Y qué otras tipificaciones? ¿Por qué la presentaron? ¿Qué fue lo que generó principalmente? Incitación a la violencia, incitación a la violencia, Pablo, o a la violencia colectiva, son las figuras que en el Código Penal están reservadas a este tipo de expresiones que buscan promover el odio y la violencia en la sociedad, fundamentalmente porque allí el Gordo Dan, Daniel Parisini, se autoidentificó como el brazo armado del gobierno de Javier Milei, la Guardia Pretoriana, ¿no? Y nosotros hacemos en la denuncia un desarrollo de qué es lo que históricamente ha significado esto de la Guardia Pretoriana y de obviamente el brazo armado, y esto claramente, más allá de que después hayan intentado matizar con esta cuestión de que era de las redes sociales o Sí, de que era los un celulares, baiteo, decían, ¿no? Que es como se llama que era un baiteo. Bueno, la verdad que hay que entender, ellos tienen que entender que están en un Estado de Derecho y que lo que uno dice tiene consecuencias, y podrán explicarlo en la justicia, porque allí había también funcionarios públicos, ¿no? Y entonces sí, estaba el secretario de Política Universitaria. Estaba el secretario de Política Universitaria, estaba el secretario Culto, Nahuel Sí. Sotelo, estaba el diputado nacional Santiago Santurio, el diputado provincial Agustín Romo. La verdad que era un acto donde había muchas figuras nacionales de la Libertad Avanza, y bueno, tendrán que explicar en la justicia si efectivamente esto era un baiteo o era una amenaza a la sociedad. Claro. En lo que entendemos es un hecho de intimidación muy claro, ¿no? Porque plantean que allí estarán ellos para defender al gobierno de Javier Milei, y esto que inicialmente aparece en las redes como una cuestión de redes donde hay mucho odio, mucha agresión, mucha violencia, acusaciones infundadas, una total impunidad. Fíjate que ellos están planteando una campaña en contra de algunos libros que se leen en las escuelas en el marco de una herramienta pedagógica, escuela secundaria, que plantean algunas escenas vinculadas a la sexualidad o al abuso sexual, justamente para reflexionar. Dicen que eso hay que censurarlo. Sin embargo, buscan la libertad plena, dicen ellos, en las redes sociales, entran al acto al canto de Me chupa la pija, Sí, la sí, es su himno, ¿no? Su himno de... el himno de este grupo de la Fuerza del Cielo. Abogan por la libertad extrema en las redes sociales, que están al alcance de todos. O sea, yo digo, se escandalizan porque en un texto se habla de una pija o de una situación sexual con acompañamiento docente, y no se escandalizan con la pornografía abierta que circula en las redes sociales, ni se escandalizan con las imágenes vinculadas a la pedofilia que publica el presidente, ni se escandalizan con las agresiones y la violencia que circula en las redes. Entonces, en este caso, un video que toma estado público en un acto con que ellos mismos difunden, ¿no? Que ellos mismos difunden con estética fascista y con un discurso fascista. Bueno, tendrán que dar explicaciones de si efectivamente esto tenía que ver con alguna cuestión simbólica o de las redes, o efectivamente están llamando a una parte de la sociedad a armarse en defensa de un gobierno democrático. Ahora, Esteban, me interesa saber la reacción que tuvieron después de que presentaste la denuncia, perdón. Entiendo que el Gordo Dan se burló. Sí, primero no me arroba, ¿no? Lo que habla de la cobardía de esta gente. O sea, si son muy de pico, valientes en las redes, pero después arrugan todos, ¿no? Y ante una denuncia judicial muestran también que no son otra cosa que unos cobardes. Y después el Gordo Dan, pensando que me agrede... Sí, por una foto tuya en la marcha del orgullo. Yo soy un militante LGTB desde el año 2002, he sido parte de una de las conquistas más importantes de la democracia argentina, que ha sido la ley del matrimonio igualitario. Participo activamente en el movimiento LGBT, estoy casado hace 10 años, 14 años en pareja. Reivindico la libertad, pero la verdadera libertad, Pablo, la libertad de amar a quien uno ama, de ser quien uno es, y de vivir efectivamente el propio proyecto de vida sin estos mantras que nos quieren imponer del Dios, patria, familia, de la familia nuclear y de tantas cosas. Usa mucho la palabra, una palabra que les gusta mucho para todo, es degenerado, ¿no? Uno, creo que traductor te ama y te trata de degenerado. El presidente usa esa palabra como degenerado fiscal. Traductor te ama debiera explicar la madre ñoqui de la municipalidad de Cañada de Gómez en Santa Fe,
que cobró miles de dólares desde el año 2009 para realizar encuestas de opinión para ver el nivel de satisfacción de la población de una pequeña localidad del sur santafesino sobre los servicios municipales, o el papá de Traductor Te Ama, que en Santa Fe lo conocemos muy bien, gente que es millonaria no por mérito, sino porque ha sido parte de familias que han estado muy vinculadas al poder político en los años de Reutemann, de Obey en mi provincia. Yo los conozco muy bien a los Claro. Gavinich, así que no hay ningún problema en debatir con Traductor Te Ama de dónde le viene la fortuna. Lo mismo que podemos decir de Milei con los subsidios al transporte, etcétera, pero no es parte de este debate. Ellos no tienen argumentos, sino que tienen mentiras, denostar a la gente, mandar a las hordas de troll a acusarnos de pedofilia, de lo que sea. La verdad que el que publica escenas pedófilas como un león con vaselina frente a unos monos bebés es el presidente. El que habló de niños envaselinados en un jardín de infantes, en una figura totalmente retorcida, sexualizando a las infancias, es el presidente. Y bueno, evidentemente proyectan en los demás eso. Yo, por suerte, en un momento de mi vida decidí vivir abiertamente mi sexualidad, libremente, hacerla pública, ser acompañado por mi familia, por mi partido, ser parte de un movimiento social que le ha dado derechos civiles a este país, y tengo enorme orgullo. Así que si piensa que me denosta con una foto con un arco iris o con un niño trans, con un adolescente trans que hoy es feliz y vive su vida libremente gracias a políticas públicas que me tocó impulsar en la provincia de Santa Fe, allá él. Yo estoy seguro de que todos los días contribuimos a una vida de mejor calidad para muchísimas personas en el país, y eso es un orgullo enorme, lejos de avergonzarme de esas imágenes que postea el gordo Dan. Estamos hablando con Esteban Paulón, diputado nacional por Santa Fe, el socialista, que denunció este lanzamiento de las Fuerzas del Cielo como una incitación a la violencia. Esteban, ¿te preocupa que todo este discurso de batalla cultural, de ir contra el socialismo, ellos nuclean el socialismo como todo lo malo, ¿no? Pueda repercutir en esa pérdida de conquista de derechos que se consiguió en algún momento, de que de alguna manera el gobierno intente ir contra esos logros que hoy forman parte de la cultura argentina? Estoy hablando del matrimonio igualitario, de la ley del aborto, de un montón de reconocimientos a LGTB y demás. ¿Vos pensás que ellos están generando un caldo de cultivo para ir en contra de eso? Y si están los anticuerpos para frenarlo, porque hoy parece que Milei de alguna manera con ese discurso de la motosierra puede ir contra lo que quiera, que está avalado no solo por el voto del balotaje, sino que hay de alguna manera un consenso social, o por ahí algunos dirigentes que prefieren mirar para otro lado, que lo avalan. Mira, te diría dos cosas, Pablo. Por un lado, la sociedad tiene esos anticuerpos. Nosotros tuvimos hace unas semanas una marcha de 2 millones de personas, no sin el apoyo del gobierno, sino contra la voluntad del gobierno, que hizo todo lo posible por boicotearla. La Marcha del Orgullo es la marcha de la movilización más grande del año en Buenos Aires, sin chori, sin colectivo, sin partidos políticos. Es una movilización espontánea de la sociedad democrática argentina. Ahí veo esos anticuerpos. Sí me preocupa, y es algo concreto, que es la crispación y la violencia que traslada todo esto al debate público. Y esa violencia gira y uno no sabe dónde termina, Pablo, porque, por ejemplo, hace pocas semanas vimos a uno de los youtubers libertarios, Fran Fijab, corriendo de una horda de gente que lo quería golpear. Sí, sí. Yo repudié esa escena de violencia, estoy en contra de la violencia, creo en la construcción de una sociedad del diálogo y de la paz, incluso en un debate político acalorado, apasionado, donde podamos exponer distintas ideas, pero siempre en el marco de la democracia. Creo que la sociedad argentina democrática sigue estando allí, más allá de que una parte ha votado a Milei por los fracasos económicos, sociales, de proyectos de vida que nos han traído hasta acá, pero que sigue habiendo una serie de valores que la sociedad argentina defiende. Me preocupa que esta escalada que ellos plantean termine en violencia en la calle, y como te digo, esa violencia no se sabe para dónde sale. Claro. Porque los que han corrido en las marchas y los que han sido agredidos en muchas situaciones han sido los propios libertarios. Entonces, todos, y sobre todo las personas que tienen más responsabilidad pública, tenemos la responsabilidad de llevar paz al debate público, al debate social,
y no seguir agitando y no seguir picando la cosa, porque como te decía, no es que esto es violencia que generan los libertarios y van a cobrar, zurdos van a correr, como dicen ellos. Sí, sí. Hasta ahora los que corrieron son los libertarios, y yo lo repudio también. Debiéramos poder expresarnos libremente sin necesidad de salir corriendo de ningún lado, ni poner en riesgo la integridad de cada una de las personas. Así que espero que le pongan alguna cuota de sensibilidad, alguna cuota de racionalidad y alguna cuota de paz a un debate que no tiene otra forma de ser que no sea un debate pacífico, un debate democrático, de ideas, de confrontación de ideas, pero no es en este nivel de violencia ni en la incitación al odio, llamando a brazos armados y guardias pretorianas. Claro. Te hago la última, Esteban, y te agradezco. Estamos hablando con Esteban Paulón, diputado nacional por el socialismo de Santa Fe. ¿Qué rol juega Milei en todo esto? Porque lejos de buscar la pacificación, el consenso y demás, el presidente es quizás el principal troll de Estado, ¿no? Es una figura política que, yo estaba viniendo para acá, para la radio hace un rato, y acusaba a los periodistas de buscar censurar la verdad, de ser cómplices del socialismo que mató 150 millones de personas. Ahí ya le está diciendo asesinos a los periodistas, y después Sí. de buscar censura en X, dice que la red social X es lo mejor que le pasó a la verdad. Un montón de construcciones que terminan siendo abrazadas por estos fanáticos. ¿Qué rol tendría que tener el presidente en su papel de jefe de Estado? Porque si hay gente que dice que quiere ser su guardia pretoriana, es porque él cree que está liderando una guerra también, ¿no? Sí, a ver, el presidente tendría que ser el primero que ponga los paños fríos. Yo por eso en una primera instancia, cuando vi el video, planteaba que la ministra Patricia Bullrich debiera intervenir en el marco de su rol en seguridad para tratar de pacificar un poco y de bajar decibeles. El presidente, por supuesto, también tiene que tener un rol en eso. Así como alaba la libertad de expresión en X, el presidente quiere censurar los libros. Entonces hay una enorme contradicción. Lejos de ser un gobierno liberal, libertario, este es un gobierno conservador, reaccionario, que aplica un modelo económico neoliberal y que en lo social nos quiere llevar, ni siquiera te diría al tiempo donde las personas del colectivo LGTB no nos podíamos casar. Nos quiere llevar a una etapa previa a la ley del divorcio, por ejemplo. Lo han dicho públicamente muchos de sus funcionarios. Y esta apelación a Dios, patria, familia, propiedad, que nos lleva y nos trae reminiscencia de los años 70, básicamente el marco en el cual se desarrolló buena parte del gobierno de la dictadura militar, nos tiene que tener atentos y preocupados por esto. Ojalá el presidente pueda poner paños fríos, deje de subirse a cuanta polémica en redes hay y pueda tener una actitud componedora, porque en definitiva él es quien tiene, más allá de que haya sido electo por un porcentaje de la población, es el que tiene que representar el bien común y el sentir colectivo de una sociedad que, como te decía, entiendo yo en estos 40 años de democracia, ha demostrado que quiere vivir en paz, ha demostrado, y cualquier encuesta lo marca, que sigue apoyando las libertades individuales y los derechos civiles que hemos conquistado, y que quizá votó a este presidente por sentir que la política tradicional ha traicionado muchos de los pactos sociales y buscó una figura disruptiva, pero la buscó para ordenar cuestiones de la economía, de la organización del Estado, claro, pero no para tocar estos valores democráticos, de la memoria, de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, de la protección de las minorías, de una sociedad abierta a las migraciones, porque esa es nuestra esencia, eso es lo que hemos construido, y eso es lo que obviamente nos toca defender, en mi caso en el Congreso, como diputado, pero también en la calle, como por ejemplo en la Marcha del Orgullo, en la cual fui parte, marché, y me siento muy orgulloso de ser parte de ese movimiento maravilloso que ha traído tantas conquistas democráticas a nuestra sociedad. Más que claro. Esteban Paulón, diputado nacional por Santa Fe, del socialismo. Te agradecemos esta charla con No hay Plata. Gracias, Pablo. Abrazo grande y buenas noches.